¿Sabías que en la antigüedad, civilizaciones como la romana, egipcia o la mesopotámica ya contaban con horarios que les permitían aprovechar la luz solar con mayor flexibilidad que el horario de verano actual? Esto lo hacían dividiendo el tiempo de luz en 12 horas de igual duración, las cuales se denominaban como horas temporarias. Esto les permitía establecer horas con luz más largas durante el verano. Actualmente, el horario de verano es la hora que legalmente todos los países establecen durante el verano, con el objetivo de ahorrar en el consumo de energía. A continuación, te explicaré el origen de este horario y muchos datos que no sabías. El horario de verano básicamente busca adelantar una hora el horario normalmente usado en el año, para que el mediodía solar y el ocaso lleguen una hora más tarde. Este cambio depende de cada nación y por lo regular se realiza al inicio de la llegada de la primavera de cada uno de los países, y el cambio se revierte en la estación de otoño, retrasando una hora el horario legal, conforme al día solar. Esta medida se basa en la intención de reducir el tiempo entre el ocaso y la hora de dormir de las personas, y teóricamente, esta reducción de tiempo tendría como consecuencia la disminución de las actividades nocturnas de las personas, y por ende, la disminución del consumo de energía eléctrica destinada a la iluminación. Las zonas templadas alrededor del mundo son las más beneficiadas por el horario de verano, debido a que en estas zonas los días con luz solar suelen ser más largos, y es posible iniciar las actividades humanas con la luz diurna a pesar de haber adelantado una hora el horario legal. Fue Benjamin Franklin, en 1784, quien defendió fuertemente los beneficios de ajustar las actividades humanas a la luz del sol, ya que tras visitar Francia, publicó anónimamente una carta donde explicaba que los parisinos ahorraban velas levantándose más temprano para poder aprovechar la luz del sol en sus actividades diarias. Esta publicación se hizo en la sección de Economía del diario Journal de París. En esta carta proponía racionar velas, establecer un impuesto a las contraventanas de los hogares, las cuales impedían la entrada de luz, y el despertar a los ciudadanos con el toque de las campanas de la iglesia y por medio de cañonazos al amanecer. De hecho, Franklin tenía una frase para esto: temprano a la cama y temprano al despertarse, vuelve al hombre saludable, rico y sabio. Más adelante, en 1905, William Willett, un constructor inglés, pensó en el cambio de horario. Se dice que la idea se le ocurrió durante un paseo a caballo antes de tomar su desayuno, al percatarse y hacerse la pregunta de cuántos londinenses seguirán durmiendo tan temprano y durante la mejor parte de un día de verano. Así es como en 1907 publicó su propuesta en el libro El desperdicio de la luz del día, aunque no fue aplicada rápidamente. La primera vez que el horario de verano se puso en marcha fue el 30 de abril de 1916, por Alemania, algunos de sus aliados y las zonas que ocupaban durante la Primera Guerra Mundial, con la intención de ahorrar carbón. Se cree que el horario de verano también facilitaba que en las noches las poblaciones no tuvieran luz, y esto evitaba los bombardeos. Posteriormente, el Reino Unido y otros países europeos en situación de guerra copiaron esta medida. La antigua URSS lo hizo un año más tarde, y los Estados Unidos hasta 1918. Sin duda, la controversia tampoco ha estado alejada del horario de verano, y para que te des una idea, te pongo el siguiente ejemplo. Winston Churchill, ex primer ministro del Reino Unido, se manifestó a favor de este horario, diciendo que ayudaba a incrementar las posibilidades de encontrar salud y felicidad entre los millones de personas que vivían en el país. Pero por otro lado, sus detractores dijeron que el horario de verano solo era una medida para que las personas durmieran más temprano, y con ello se levantaran a trabajar también más temprano. ¿Tú qué piensas? Déjalo en los comentarios, por favor. Por lo general, los países que aplican el horario de verano lo hacen durante la madrugada en un día específico, regularmente el día domingo, para dar tiempo a las personas de ajustarse y no perjudicar actividades vitales para la economía. La Unión Europea, por ejemplo, lo hace a la 1 de la madrugada, y desde 1996 el horario de verano se aplica del último domingo de marzo al último domingo de octubre. En Estados Unidos, la mayoría de sus estados y los territorios de Canadá aplican el horario de verano desde 2007, a partir del segundo domingo de marzo hasta el primer domingo de noviembre.
En México, el horario de verano se aplicó a nivel nacional desde 1996 y actualmente se realiza del primer domingo de abril al último domingo de octubre, ambos días a partir de las 2 de la mañana. En la franja fronteriza con los Estados Unidos, el horario da inicio del segundo domingo de marzo al primer domingo de noviembre, igualmente a las 2 de la mañana, y finalmente en los estados de Quintana Roo y Sonora no aplica el cambio de horario. Como puedes ver, cada país y zona en el mundo tienen sus particularidades. Cuéntanos cuál es la situación en donde vives. También existen muchas ventajas y desventajas sobre el horario de verano, sobre todo dependiendo de cada persona y sus intereses. Sin embargo, aquí te dejamos algunas. Ventaja: el horario de verano te permitirá practicar actividades de ocio al aire libre, aprovechando las horas de luz vespertina, además de las actividades que les favorezca la luz del día, como el comercio o los deportes. Desventaja: ciertas actividades no empatarán con el horario de verano. Por ejemplo, los estudiantes deberán ir a la escuela aun cuando el sol no ha salido, y muchas personas que trabajan tampoco podrán emplear estas horas vespertinas para actividades al aire libre. Ventaja: se cree que la luz del día reduce los accidentes de tránsito, incluso se ha llegado a insinuar que disminuye los niveles del crimen, aunque no hay un estudio que lo respalde. Desventaja: el horario de verano produce en muchas personas alteraciones en la percepción del tiempo y suele traer problemas de sueño, sobre todo al inicio de cada cambio de horario. Ventaja: el horario de verano contribuye al ahorro de energía, pues la necesidad de requerir iluminación artificial disminuye. No obstante, los estudios que lo avalan son muy pocos y con pruebas poco sólidas. Este horario también genera picos en el uso de la energía, lo cual revierte su objetivo inicial. Por mencionar un ejemplo, en el mundo empresarial se usa la iluminación artificial sin tomar en cuenta si es de noche o de día. Sin duda, el horario de verano conlleva una gran complejidad en su aplicación. Hay personas a su favor y personas en su contra. Lo cierto es que actualmente es una realidad y hay que acoplarnos a la postura de los países que decidan aplicarlo. Participa y deja en los comentarios tu opinión. ¿Cuál es la situación en tu país? ¿Te gusta? También puedes mencionar otras de sus ventajas o desventajas. Muchas gracias por ver este video. Dale like si te gustó. Síguenos en nuestras redes sociales de Eurekapedia. Por favor, deja aquí abajo tus comentarios, aclaraciones, solicitudes, opinión o lo que tú quieras. Lo importante es aportar a la comunidad y aprender todos juntos. Y si no puedes ver el contenido, escucha los podcasts. Nos vemos en otro momento. Soy Eurekapedia, no olvides suscribirte. ¡Hasta la próxima!